¿Alguna vez has entrado en un lugar y sin decir una sola palabra, todas las miradas se posaron en ti? No por lo que llevabas puesto, no por tu forma de hablar, sino por algo invisible, algo profundo, algo que emana desde tu interior. Hay personas así, personas que no necesitan levantar la voz ni buscar aplausos, porque su sola presencia transmite paz, respeto, belleza espiritual. No son famosas, no son populares, pero hay algo en ellas que no se puede explicar. Se sienten como un susurro de Dios en medio del ruido del mundo. Y quizás tú te has preguntado por qué nadie te nota, por qué tus palabras parecen no tener peso, por qué tus esfuerzos pasan desapercibidos. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. No es necesario hablar para ser admirado. La admiración verdadera no nace del ruido, sino del testimonio silencioso de una vida transformada por la presencia del Espíritu Santo. Lo que vamos a compartir hoy no es un secreto humano, es una verdad espiritual que puede cambiar la forma como los demás te ven, y más aún, como Dios te ve. Antes de comenzar esta palabra, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, regálanos un me gusta y deja un comentario con un amén o una palabra que resuma lo que sientes en tu corazón. Eso nos ayuda mucho y, más importante aún, permite que este mensaje llegue a otros que también lo necesitan. Compártelo con alguien que sabes que lleva una batalla silenciosa y necesita ser recordado de que Dios honra a los que caminan con Él, aún en silencio. Ahora sí, abre tu corazón, porque lo que viene a continuación puede cambiar no solo tu manera de vivir, sino también la manera en que Dios te usará para tocar otras vidas. Hay algo en el silencio de un hombre o una mujer de Dios que hace temblar al infierno y atraer la atención del cielo. No es el volumen de su voz, ni la elocuencia de sus palabras, sino la profundidad de su comunión con el Altísimo lo que lo convierte en alguien verdaderamente admirable. Vivimos en un mundo donde la admiración ha sido distorsionada, donde se exalta al que grita más fuerte, al que se impone, al que se muestra, pero en el reino de Dios las reglas son distintas. La presencia de Dios en una vida transforma incluso los momentos más callados en mensajes poderosos. Convierte la atmósfera sin necesidad de anunciar su llegada. Y esa presencia no se compra, no se finge, no se fabrica, se cultiva en lo secreto, en lo íntimo, donde nadie aplaude y donde solo el Padre ve. Fue exactamente eso lo que ocurrió con Jesús frente a Pilato. Cuando fue acusado injustamente, cuando los líderes religiosos lo entregaban con odio, él permanecía en silencio. Y ese silencio no era vacío, no era debilidad, era autoridad. Mateo 27:14 dice que Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Esa es la marca de quien está lleno del Espíritu. No necesita defenderse, porque la verdad que porta lo defiende sola. En ese instante, el silencio de Cristo era más elocuente que cualquier argumento. Su quietud revelaba dominio, su serenidad manifestaba poder. Lo que muchos no comprenden es que hay una gloria que solo se revela cuando el alma se aquieta. No se trata de aprender a hablar mejor, se trata de aprender a estar con Dios. La persona verdaderamente admirada no es la que conquista aplausos, sino la que deja marcas. Y esas marcas no se hacen con discursos, sino con vida. Una vida consagrada tiene un aroma, un resplandor, una presencia que no se puede explicar, pero que todos pueden percibir. Así como Moisés, que después de pasar tiempo en la presencia de Dios, descendía del monte con el rostro resplandeciente sin saberlo, hay personas que simplemente caminan entre nosotros irradiando luz sin ser conscientes de ello, porque no están centradas en sí mismas, sino centradas en Él. La gloria no habita en quien se promociona, sino en quien se entrega, en quien vive para agradar a Dios, aun cuando nadie más está mirando y esa presencia no viene de un día para otro.
No es resultado de fórmulas religiosas ni de posiciones ministeriales. Esa presencia brota de una vida que ha aprendido a callar, para escuchar, a disminuir para que Cristo crezca, a morir a sí misma para que la vida de Dios se manifieste. El mundo está lleno de ruido, de discursos vacíos, de palabras que no transforman, pero hay una urgencia por hombres y mujeres cuyo silencio tenga más peso que 1000 sermones, cuyas miradas transmitan gracia, cuyo andar inspire fe, cuya manera de estar hable de Jesús sin necesidad de nombrarlo. Esa es la verdadera admiración, no la que busca ser vista, sino la que no puede evitar ser notada por lo que lleva dentro. Pocas cosas revelan tanto de nuestra madurez espiritual como nuestra relación con el silencio. El que necesita hablar todo el tiempo revela un corazón inquieto, inseguro, hambriento de validación, pero aquel que ha aprendido a confiar en el Señor, a esperar en Él, a descansar en su soberanía, puede guardar silencio incluso cuando es incomprendido, porque sabe que no necesita probar nada a nadie. Su testimonio no está en sus argumentos, sino en su carácter. No hay poder más grande que una vida que predica sin abrir la boca, una vida que respira santidad, compasión, integridad y firmeza. Recordamos también a María, la hermana de Lázaro, que cuando Jesús visitó su casa, no se preocupó por impresionar, no buscó protagonismo, simplemente se sentó a sus pies y lo escuchó. Su silencio era adoración. Mientras otros corrían de un lado a otro, ella eligió el lugar que no sería quitado, la comunión. Jesús no la admiró por lo que dijo, sino por lo que eligió. Y eso nos enseña que muchas veces el acto más poderoso no es lo que hacemos externamente, sino la disposición interna de nuestra alma. El silencio de María era profundo porque estaba lleno de hambre por Dios, y cuando el silencio está lleno de presencia, se convierte en un altar vivo. La gente puede admirar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras palabras, pero lo que verdaderamente transforma es cuando alguien percibe que hemos estado con Jesús. No hay maquillaje espiritual que consiga imitar eso. La presencia de Dios es perceptible y cuando habita en alguien se nota. No porque esa persona busque llamar la atención, sino porque ya no vive para sí misma. Hay algo irresistible en una vida rendida. Hay una belleza en el quebrantamiento, y cuanto más vacío de uno mismo, más lleno de Cristo. Es por eso que tantos hombres y mujeres que marcaron generaciones no fueron necesariamente los que más hablaron, sino los que más se entregaron. Kathryn Kuhlman, cuyo nombre nos acompaña, hoy decía que no era ella quien hacía los milagros, sino el Espíritu Santo. Su humildad y entrega silenciosa la convirtieron en un canal, no en una celebridad espiritual. Ella entendía que el poder no está en la persona, sino en la presencia. Y eso es lo que nos desafía hoy, no a buscar ser admirados, sino a buscar ser llenos de Dios. Porque cuando eso ocurre, la admiración llega como resultado, no como objetivo. Vivimos días en los que muchos gritan, pero pocos tienen autoridad. Muchos opinan, pero pocos viven lo que predican. Y tal vez tú, al escuchar esto, sientas que tienes poco que ofrecer, que no sabes cómo impactar vidas, que nadie te nota. Pero hoy el Espíritu Santo quiere recordarte que no necesitas un escenario, ni fama, ni palabras perfectas. Solo necesitas su presencia, porque cuando Él habita en ti, incluso tu silencio puede sanar, transformar, estremecer el infierno y atraer el cielo. Es posible ser profundamente admirado sin decir nada, cuando se carga la presencia de aquel que creó el universo con una sola palabra. Así que no te frustres si tus palabras no son escuchadas. Tal vez lo que Dios quiere usar no es tu voz, sino tu vida. Tal vez tu manera de perdonar, de esperar, de amar en silencio, de resistir con fe, es el mayor mensaje que puedes predicar. Tal vez lo que hoy vives en secreto será lo que Dios usará mañana en público, porque Dios exalta lo escondido, honra lo fiel y corona lo que ha sido formado en lo secreto.
No te compares con los que brillan por fuera. Busca ser encendido por dentro, porque cuando su fuego te habita, no hay oscuridad que lo pueda apagar. Y así, sin buscarlo, sin perseguirlo, comenzarás a ser una de esas personas que no necesita hablar para inspirar. No porque seas perfecto, sino porque portas algo eterno. Y cuando portas lo eterno, lo temporal se rinde. Cuando portas al Espíritu, hasta el silencio tiene voz. Y esa voz no grita, pero transforma. Hay una belleza silenciosa que no se consigue con esfuerzo humano, sino con un corazón rendido al Señor. Y si hay una virtud que atrae la mirada de Dios y conmueve el cielo, esa es la humildad. No la humildad fingida que se disfraza de palabras suaves, sino la verdadera, la que nace del quebrantamiento, de saberse nada sin Dios, de comprender que toda grandeza humana es polvo si no está sostenida por la mano del Creador. La persona verdaderamente admirable es aquella que no necesita elevarse, porque ha aprendido que Dios es quien levanta a los suyos en el tiempo perfecto. Santiago 4:10 nos recuerda con poder: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Y esa exaltación no siempre se ve en aplausos ni en fama, sino en la honra espiritual que trasciende generaciones. La humildad no es ausencia de valor propio, es conciencia de dependencia total. Es saber que lo que tengo, lo que soy, lo que puedo, viene de Él y es para Él. El que es humilde no necesita probar nada, no vive buscando reconocimiento, no compite, no envidia, no presume, porque su seguridad no está en lo que hace, sino en quien lo llamó. Y es esa seguridad la que lo hace admirable, porque en un mundo lleno de máscaras y orgullos disfrazados de éxito, una vida sencilla y rendida es un oasis de autenticidad. Así fue el corazón de Moisés, descrito como el hombre más manso sobre la tierra, Números 12:3, y sin embargo, fue quien Dios usó para hablar cara a cara, quien dividió mares, quien lideró a un pueblo entero, no porque buscó el poder, sino porque caminó con Dios en obediencia. Y es que el humilde no necesita ocupar el primer lugar, porque ya tiene su identidad afirmada en Dios. El que es humilde no se ofende con facilidad, no exige que lo vean, no se lastima por el silencio de los hombres, porque ya ha sido abrazado por el amor eterno. El corazón humilde es como la tierra, fértil que nadie aplaude, pero que sostiene todo lo que da fruto. Sin protagonismo, sin aplausos, pero con un impacto profundo. Hay personas que no aparecen en los altares, pero cuyas oraciones sostienen ministerios enteros. Hay madres que en minutos entre silencio doblan sus rodillas mientras el mundo duerme, y su humildad delante de Dios hace temblar fortalezas espirituales. Son esas personas las que el cielo honra, aunque la tierra las ignore. Jesús nos mostró el modelo supremo de humildad. Siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se despojó, se hizo siervo, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2:5-9. No hay gloria sin cruz, no hay admiración verdadera sin renuncia, no hay autoridad sin humillación previa. Lo que el mundo ve como debilidad, Dios lo convierte en fortaleza. Lo que el hombre desprecia, el cielo levanta. Y en esa inversión divina, la humildad se convierte en un trono desde donde Dios reina a través de sus siervos. Recordamos también al rey David, quien siendo el menor de sus hermanos, sin apariencia imponente, sin experiencia militar, fue escogido por Dios por una sola razón: su corazón. No era perfecto, pero era humilde. Se quebrantaba cuando fallaba, no se justificaba, no culpaba a otros, simplemente se postraba y decía: contra ti solo he pecado. Salmo 51:4. Esa sinceridad, esa capacidad de reconocer su miseria y correr a los brazos de Dios, fue lo que lo convirtió en un hombre conforme al corazón del Señor. Porque Dios no busca a los grandes, busca a los quebrantados.
no busca los que se imponen, sino los que se rinden. Y cuando el corazón se postra, la presencia se derrama. Ser humilde no significa dejar de soñar, significa entregar los sueños a Dios. Significa no hacer de tus logros un altar, ni de tu servicio una vitrina. Significa caminar sin ruido, pero con autoridad. Hablar con mansedumbre, pero con verdad. Vivir sin pretensiones, pero con propósito. Hay algo profundamente atractivo en una persona que no necesita llamar la atención para brillar, que no necesita reconocimiento para avanzar, que no necesita aprobación humana para sentirse completo. Esa es la persona que Dios usa, porque sabe que cuando lo levante, no se robará la gloria. La humildad es el terreno donde el Espíritu Santo opera con mayor libertad, porque no encuentra resistencia, solo entrega. Y tal vez tú has sentido que nadie te ve, que tus esfuerzos son invisibles, que tu obediencia pasa desapercibida, que tu trabajo en lo oculto no produce fruto. Pero Dios lo ve todo. Él observa los corazones, pesa las intenciones, honra la fidelidad en lo pequeño. Y si hoy te mantienes firme, fiel, rendido, aunque el mundo no lo celebre, el cielo ya lo está escribiendo en su libro. Cada lágrima, cada renuncia, cada gesto de amor silencioso, cada acto de integridad cuando nadie mira, está construyendo algo eterno. Porque lo que se hace en secreto, Dios lo recompensa en público, no con espectáculo, sino con fruto, con honra, con paz, con propósito cumplido. Por eso, no desprecies el proceso, no corras tras el aplauso, no te compares con los que brillan momentáneamente. Permanece en el camino de la humildad, porque aunque es estrecho y solitario a veces, es el camino donde Dios camina contigo. Él no resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y esa gracia vale más que cualquier fama, más que cualquier reconocimiento humano, porque cuando la gracia de Dios está sobre ti, puertas se abren, corazones se rinden, y tu vida se convierte en un reflejo del carácter de Cristo. Y quizás ahora entiendes que la verdadera admiración no tiene que ver con palabras hermosas, ni con influencia digital, ni con aplausos. Tiene que ver con cuánto espacio tiene Dios en tu interior. La persona admirada sin hablar es aquella que ha aprendido a hacer silencio para que hable el cielo, a vivir rendido para que reine el Espíritu, a caminar en humildad para que brille Cristo. Esa es la gloria que no se desvanece, ese es el tesoro que no se pierde. Y cuando vives así, sin darte cuenta, otros verán a Jesús en ti, no por lo que digas, sino por lo que eres delante de Dios. Cuando una persona ha sido verdaderamente transformada por Dios desde dentro, no necesita decir mucho para iluminar a su alrededor. Su sola presencia comunica paz, su mirada revela verdad, sus pasos dejan huellas de bondad y su atmósfera carga una pureza que no viene del esfuerzo humano, sino de un corazón purificado por el fuego del Espíritu Santo. Jesús fue claro cuando dijo: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Y es que hay una bendición que no está en lo externo, ni en lo visible, ni en lo que otros celebran, sino en lo profundo del alma, en lo que solo Dios examina, en lo que solo su Espíritu puede limpiar. Un corazón puro no es perfecto, pero es sincero, es quebrantado, es transparente delante de Dios. Y eso, aunque no se diga en voz alta, se percibe, se siente, se manifiesta con fuerza silenciosa. La pureza interior tiene un lenguaje propio. No necesita adornos ni defensas. No se impone, no se justifica, no se proclama. Simplemente existe y brilla. Así como el oro que no necesita explicar su valor porque su esencia lo revela, así también es el alma purificada por Dios. Y cuando esa pureza habita en alguien, los demás lo notan, incluso si no entienden por qué. La manera en que responde al conflicto, la forma en que ama sin condiciones, la gracia con la que sirve, la manera en que guarda su corazón en medio del dolor. Todo eso se convierte en una predicación viva. El alma pura no busca controlar, no busca impresionar, solo busca agradar a Dios. Y cuando esa es la motivación del corazón,
todo el entorno espiritual se alinea, el favor divino se manifiesta y la gloria de Dios descansa en esa vida como un manto invisible pero poderoso. Así fue con José en Egipto, un joven cuya historia fue marcada por injusticias, traiciones y silencios prolongados. Fue vendido por sus hermanos, calumniado por la esposa de Potifar, olvidado por aquellos a quienes ayudó, pero en medio de todo eso, jamás permitió que la amargura manchara su corazón. Guardó su alma con integridad. Se negó a contaminarse con el resentimiento, con la venganza, con la impureza que lo rodeaba. Y aunque muchos no entendieron su proceder, aunque fue silenciado por las circunstancias, su pureza habló más fuerte que cualquier defensa. Porque cuando el corazón permanece limpio, aún en el barro de la traición y la injusticia, Dios se encarga de saltar a su tiempo. Y así fue con José, que de la prisión fue llevado al palacio. No porque gritó por justicia, sino porque vivió en santidad. Su vida inspiró confianza, su carácter trajo estabilidad, su silencio fue más elocuente que muchos discursos, y su pureza interior fue la clave para que Dios lo usara para salvar a toda una nación. Hoy en día, en medio de una cultura saturada de apariencias, donde las personas se esfuerzan por parecer limpias sin preocuparse por serlo, el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón puro es como una fuente clara en medio del desierto, un lugar donde otros pueden descansar, refrescarse y encontrar dirección. Y esa pureza no se logra por mérito propio, sino por rendición total. Es el resultado de permitir que el Espíritu Santo escudriñe lo más profundo del alma, saque a la luz lo oculto, sane lo herido, perdone lo sucio y renueve lo quebrado. El alma que se presenta delante de Dios sin máscaras, sin defensas, sin excusas, es el alma que Él transforma. Y esa transformación no se puede esconder, aunque el mundo la ignore, aunque los hombres no lo reconozcan. El cielo la respalda con señales que no necesitan explicación. Hay algo profundamente hermoso en una vida que ha sido purificada por dentro, porque esa pureza se refleja en lo cotidiano. Se ve en la manera en que una madre habla a sus hijos, en la manera en que un padre protege su hogar, en la manera en que un creyente responde al desprecio, en la manera en que un siervo ora por los que lo calumnian. La pureza se ve en las decisiones que se toman en secreto, en las palabras que se eligen en la tensión, en las prioridades que se mantienen cuando nadie está mirando. No es una pureza rígida que juzga a los demás, sino una pureza humilde que reconoce su necesidad diaria de gracia, que no presume su limpieza, sino que vive en gratitud por la misericordia que la sostiene. Y es esa clase de vida la que brilla, sin necesidad de hablar, porque en un mundo sucio, la limpieza verdadera llama la atención. En una sociedad contaminada por el ego, el deseo, la vanidad y la manipulación, una vida simple, sincera y pura es como una lámpara que alumbra en la oscuridad. No hace ruido, pero no puede pasar desapercibida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No que seamos famosos, no que seamos elocuentes, sino que seamos puros, porque la pureza trae revelación. Ellos verán a Dios, dijo Jesús. No solo lo verán al final de sus días, lo verán en su caminar, en sus decisiones, en su espíritu, en su mirada, en sus relaciones. Verán a Dios donde otros solo ven caos. Verán a Dios incluso en las heridas, porque el corazón limpio no permite que el dolor lo ensucie, sino que lo convierte en altar de adoración. Y tal vez tú has pasado por situaciones que han querido ensuciar tu alma. Palabras que te hirieron, traiciones que te marcaron, errores que cometiste, sombras que nadie conoce. Pero hoy el Señor te dice que no es demasiado tarde, que Él puede purificarte, restaurarte, limpiarte, levantarte. Que la admiración verdadera no está reservada para los fuertes, sino para los rendidos, para los que dicen: aquí estoy, Señor, lávame y quedaré limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y cuando haces esa oración, no con los labios solamente, sino con todo tu ser, Dios responde, porque un corazón que clama por pureza es un corazón que Él nunca desprecia. La admiración que nace de la pureza interior no busca gloria, busca reflejar la gloria del que habita en lo alto. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Las conversaciones cambian, las relaciones cambian, el ambiente cambia, porque donde hay un corazón puro, hay espacio para que Dios se manifieste. Y donde Dios se manifiesta, el silencio se llena de luz. Y esa luz, aunque no grite, ilumina, aunque no se defienda, permanece, aunque no tenga púlpito, predica, aunque no tenga títulos, transforma. Porque cuando el alma ha sido lavada por la sangre del Cordero, cada paso, cada gesto, cada decisión se convierte en un reflejo de su santidad. Y así, sin necesidad de llamar la atención, sin necesidad de demostrar nada, la persona pura se convierte en un instrumento poderoso en las manos de Dios, no por su fuerza, sino por su limpieza, no por su fama, sino por su esencia. Porque la pureza no busca reconocimiento, pero es imposible de ignorar. No se promueve a sí misma, pero Dios se encarga de que brille donde más se necesita. Y esa luz no viene de afuera, nace en lo profundo, de un corazón que ha sido completamente rendido al Padre. Hay una voz que no necesita volumen para ser escuchada y no requiere aplausos para ser reconocida. Esa voz es el amor. En un mundo saturado de palabras, donde todos opinan, todos enseñan, todos corrigen, el verdadero poder está en aquellos que aman sin condiciones. El amor, cuando es verdadero, habla más alto que los gritos de la crítica, más profundo que los argumentos de la razón, más eterno que cualquier discurso humano. El amor tiene una manera sutil y sobrenatural de penetrar corazones, de romper barreras, de cambiar destinos. Y cuando ese amor no está en los labios, sino en las acciones, entonces se vuelve una predicación viva, una expresión silenciosa, pero poderosa. Del carácter de Cristo Jesús nunca necesitó un micrófono para transformar multitudes. Lo hizo tocando a un leproso que todos evitaban, mirando con compasión a una mujer sorprendida en adulterio, deteniéndose para consolar a una viuda que iba al entierro de su hijo. Cada gesto suyo, cada acto de ternura, cada intervención movida por compasión, fue un sermón que cambió el mundo sin necesidad de ruido. Y es que el amor que proviene de Dios no busca ser notado, no se exalta a sí mismo, no presume de lo que hace. Simplemente ama, sirve, sostiene, abraza, espera. Y en ese fluir constante del amor de Dios a través de un corazón humano rendido, ocurre algo que las palabras nunca lograrán. El alma del otro es tocada, aún sin saber cómo ni por qué. La historia del buen samaritano nos revela este principio con claridad absoluta. Mientras otros con conocimiento religioso pasaban de largo, justificando su indiferencia, un hombre sin título, sin discurso, sin púlpito, decidió detenerse, acercarse, curar, cargar y pagar por el cuidado de un desconocido. No dijo nada impresionante, no predicó, no explicó doctrinas, solo amó. Y ese amor lo convirtió en ejemplo eterno de compasión verdadera. Jesús no eligió contar esa historia para hablar del conocimiento, sino para ilustrar lo que significa amar como Él ama. Porque el amor es la evidencia más visible de una fe invisible. Es el testimonio silencioso que marca a los que nos rodean sin necesidad de convencimiento verbal. Cuando uno ama como Cristo, incluso los enemigos reconocen que hay algo distinto en nuestra vida, no porque los confrontemos con dureza, sino porque los tratamos con una misericordia que el mundo no entiende. El amor es el idioma universal del reino. No tiene acento, no tiene idioma, no tiene fronteras. Una sonrisa en medio del rechazo, un acto de servicio sin esperar nada a cambio, un perdón dado cuando todo parecería justificar la venganza.
Esos son los sermones que el cielo aplaude y que el Espíritu Santo usa para ablandar hasta los corazones más endurecidos. El amor no, impresiona, transforma. Y quien ha sido verdaderamente tocado por Dios no puede amar a medias, porque Dios no ama con palabras, sino con entrega total. Muchos quieren ser admirados por lo que hacen, pero pocos entienden que la admiración más profunda nace de cómo aman. El amor verdadero no humilla, no manipula, no exige, no controla. El amor que viene del cielo edifica, restaura, bendice, levanta. Y cuando alguien vive ese tipo de amor no necesita defenderse, ni explicarse, ni justificarse. El amor habla por él, a veces con lágrimas, a veces con silencio, a veces con paciencia que soporta, pero siempre con una fuerza que el enemigo no puede resistir. El amor abre caminos que los argumentos cierran, y cuando es Dios quien ama a través de ti, hasta tus enemigos son confundidos por la ternura que muestras. Es fácil hablar del amor, es difícil encarnarlo, es sencillo citar versículos, pero es en el día a día, en los detalles más pequeños, donde se revela si ese amor está o no enraizado en el alma. Cuando el trato es difícil, cuando el otro no merece, cuando el cansancio llega, cuando nadie agradece, es ahí donde el amor se manifiesta o se diluye. Y aquellos que aprenden a amar aún en esos momentos, sin exigir reconocimiento, sin buscar recompensa, sin hacerse notar, se convierten en verdaderos testigos del reino, porque han entendido que amar no es un sentimiento que viene y va, es una decisión diaria de reflejar a Cristo, incluso cuando el mundo no responde con gratitud. Y eso es lo que Dios busca en sus hijos. Corazones que no solo hablen de Él, sino que lo representen, que lleven su aroma, su dulzura, su compasión, que sean reflejo de ese amor que los tocó. Primero, porque nadie puede dar lo que no ha recibido. Por eso, cuando permitimos que el Espíritu Santo sane nuestras heridas, rompa nuestras durezas, derrita nuestros miedos, entonces el amor fluye sin trabas, sin máscaras, sin esfuerzo. Se convierte en un río imparable que transforma no solo al que lo recibe, sino también al que lo da. Y en ese proceso silencioso, pero imparable, la admiración verdadera nace. No por lo que decimos, sino por lo que transmitimos, aún sin hablar. Quizás tú has sentido que tu vida no impacta a nadie, que tus palabras no tienen peso, que nadie te escucha. Pero tal vez no es lo que digas lo que Dios quiere usar, sino la manera en que amas. Tal vez hay personas cerca de ti que no necesitan otro consejo, sino una acción de amor genuina, un abrazo sin juicio, una ayuda sin condiciones, una oración sincera en secreto, un gesto que no busca nada a cambio. Porque ese tipo de amor, aunque no suene fuerte, resuena eternamente. Es la melodía del cielo. Es la voz de Cristo hablándole al mundo a través de ti. No te menosprecies si no sabes predicar, si no tienes las palabras correctas, si sientes que otros lo hacen mejor. El reino de Dios no necesita más oradores, necesita más testigos. Gente que ame como Cristo amó, que sirva como Él sirvió, que se entregue como Él se entregó. Y cuando tú te decides a amar así, algo cambia, no solo en los demás, sino en ti. El amor te libera, te sana, te transforma. El amor te hace más parecido a Jesús. Y cuando eres como Él, no necesitas hablar para ser admirado, porque el amor se ve, se siente, se recuerda, se honra. Y su voz, aunque callada, nunca pasa desapercibida. Hay algo que impide el fluir del Espíritu más que el pecado evidente, más que la falta de conocimiento, más que los errores pasados, y es el orgullo disimulado. Esa raíz silenciosa que se esconde detrás del servicio, detrás del deseo de ser útil, detrás incluso de nuestra pasión por Dios, pero que contamina lo que tocamos sin que lo notemos. El orgullo no siempre grita, muchas veces se disfraza de espiritualidad, de falsa humildad, de aparente seguridad. Y por eso,
Solo la presencia del Espíritu Santo puede revelarlo y arrancarlo, porque el orgullo no se vence con esfuerzo humano, se vence con rendición. Y es en esa rendición profunda, sincera, total, donde el Espíritu comienza a fluir con libertad. Porque el Espíritu Santo no comparte habitación con el ego. Donde hay un corazón exaltado, Él se retira. Pero donde hay alguien dispuesto a disminuir para que Cristo crezca, ahí hay un río que no se detiene, una unción que no se contamina, una presencia que no se apaga. Juan el Bautista lo dijo con una claridad que traspasa los siglos. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. No hay fluir del cielo donde el yo no ha sido crucificado, porque cada vez que el yo se levanta, el espíritu se detiene. No porque no quiera moverse, sino porque no encuentra espacio. Y si hoy anhelamos ser personas admiradas no por el brillo exterior, sino por la gloria que portamos dentro, necesitamos volver al altar del quebrantamiento, al lugar donde ya no nos importa quién nos ve, quién nos reconoce, quién nos aplaude, sino solamente que Él esté con nosotros, porque cuando Él está, todo lo demás pierde valor. La persona humilde no compite, no se compara, no se defiende, no se impone, solo se entrega. Y en esa entrega silenciosa, Dios hace cosas que ningún esfuerzo humano podría lograr. La humildad no es debilidad, es fuerza bajo control. Es saber quién eres en Dios, pero decidir no hacer alarde de ello. Es tener autoridad y usarla para servir, no para dominar. Es cargar una unción poderosa y caminar con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por reverencia. La humildad es el terreno favorito del Espíritu Santo, porque sabe que ahí será obedecido, escuchado, seguido sin resistencia. Y cuando el Espíritu encuentra un alma así, lo llena, lo usa, lo unge. No porque esa persona se lo merezca, sino porque simplemente se vació para ser lleno. Y no hay mayor admiración que ver a alguien que brilla por dentro, no por su talento, sino porque ha aprendido a rendirse. Muchos buscan ser llenos del Espíritu, pero no quieren pasar por el proceso de ser vaciados. Quieren poder sin rendición, quieren gloria sin cruz, quieren milagros sin quebranto. Pero Dios no unge vasos llenos de sí mismos. Dios unge a los que han sido quebrados, moldeados, purificados por el fuego. Dios unge a los que han sido humillados y no han perdido la esperanza. A los que han sido olvidados y aún así permanecieron fieles. A los que no buscan protagonismo, pero se convierten en referencia porque portan algo que no se consigue con esfuerzo humano, la presencia real de Dios. La vida de Moisés nos vuelve a enseñar este principio. Un hombre criado en palacio, formado con lo mejor de Egipto, pero que tuvo que ser llevado al desierto para ser despojado de sí mismo. 40 años pastoreando ovejas, sin títulos, sin público, sin relevancia. 40 años donde Dios quebró su autosuficiencia y forjó su dependencia. Y cuando ese proceso terminó, el Señor le habló desde una zarza que ardía sin consumirse. No habló desde el trono, habló desde la humildad. No lo llamó cuando Moisés creía estar listo, lo llamó cuando se sentía incapaz, porque ahí, en ese punto de total rendición, es donde el espíritu puede fluir con libertad. Y fue ese hombre quebrantado y tímido quien se convirtió en el libertador de un pueblo entero. No porque hablara bien, sino porque obedecía sin resistencia, y eso lo hacía verdaderamente admirable. Hoy en día, muchos anhelan ser usados, pero no están dispuestos a ser procesados. Quieren el fruto sin pasar por la poda. Pero solo el humilde da fruto que permanece, porque no depende de sus habilidades, sino de su raíz. El que está arraigado en la humildad no se cae cuando lo critican, no se infla cuando lo celebran, no se pierde cuando lo olvidan, permanece. Porque su vida está escondida en Cristo, y esa vida escondida, silenciosa, rendida, es la que el cielo honra y el mundo no puede entender. Es como una lámpara en lo alto del monte, no necesita anunciarse, simplemente alumbra. Y tal vez tú te has sentido ignorado,
desplazado, incluso humillado por otros. Tal vez te has preguntado por qué no avanzas, por qué otros parecen ser más reconocidos, por qué tu voz no se escucha. Pero, ¿y si Dios te está guardando para algo mayor? ¿Y si ese silencio que estás viviendo es el taller donde el Espíritu te está moldeando? ¿Y si esa temporada de anonimato es el campo donde tu humildad está echando raíces? No menosprecies el lugar oculto. No te resistas al desierto. No rechaces la poda, porque ahí es donde Dios prepara a sus instrumentos más poderosos. Y cuando llegue el tiempo, no necesitarás gritar. Tu vida hablará, tu espíritu transmitirá, tu humildad abrirá puertas que la arrogancia nunca podría tocar. Cuando alguien ha sido verdaderamente rendido, ya no necesita probar nada. Solo necesita estar donde Dios quiere que esté. Y cuando caminas así, con un corazón humilde, libre del deseo de controlar, de impresionar, de destacarte, entonces el Espíritu fluye. Y donde el Espíritu fluye, hay vida, hay poder, hay transformación, porque no se trata de ti, se trata de Él. Y cuando entiendes eso, el peso de agradar a los hombres desaparece. Solo queda el deseo ardiente de agradar a tu Padre Celestial. Y ese deseo puro, humilde, sincero, es el que convierte una vida común en un canal de gloria. No por lo que hace, sino por lo que porta. No por cómo suena, sino por lo que transmite. La humildad no se predica con palabras, se respira. Se siente en el ambiente que dejas al pasar. Se percibe en la forma en que escuchas, en cómo corriges, en cómo sirves, en cómo respondes cuando nadie te aplaude. Y esa atmósfera de humildad es el lugar donde el Espíritu Santo se siente en casa, donde no hay competencia, Él puede guiar, donde no hay orgullo, Él puede moverse, donde no hay ego, Él puede derramar su gloria. Y cuando eso sucede, la persona se vuelve admirable no por sí misma, sino porque el Dios que habita en ella brilla con una fuerza irresistible. Y ahí, sin que lo busque, sin que lo pretenda, comienza a ser recordada por los hombres, no por lo que dijo, sino por lo que fue en la presencia de Dios. Hay una evidencia que no necesita defensa, una prueba que no se impone, una señal que no se puede falsificar, el fruto. No se trata de promesas, de discursos, de apariencias, sino del resultado silencioso de una vida que permanece en Dios. Jesús dijo con claridad: por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, ni por sus títulos, ni por sus seguidores, sino por lo que su vida produce cuando nadie está mirando. Y esos frutos no hacen ruido, no se anuncian, no se exhiben, simplemente brotan. Son el resultado natural de una relación verdadera con el Espíritu Santo. Gálatas 5 nos habla de ellos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Quién puede fingir eso de manera constante? Nadie. Porque esos frutos no vienen de la carne, ni del esfuerzo humano, vienen de la vida rendida, del corazón que ha sido transformado desde dentro, del alma que ha sido tocada profundamente por Dios. Y cuando esos frutos comienzan a manifestarse, aún sin que la persona los mencione, todos los que están alrededor lo perciben. La forma en que reacciona frente a la injusticia, la manera en que responde al rechazo, la dulzura con la que trata al que lo hiere, la fidelidad con la que ama en el silencio, todo eso se convierte en una predicación viva. No necesita defenderse, no necesita explicar su espiritualidad, no necesita gritar su fe, porque su fruto habla más alto que cualquier argumento. Su fruto convence donde las palabras no alcanzan. Su fruto sana donde las explicaciones no llegan. Y es ese fruto, silencioso, pero constante, el que Dios usa para glorificarse. Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo poderoso de esto. Una mujer despreciada por su esterilidad, humillada por Penina, incomprendida incluso por el sacerdote Elí. Y sin embargo, ella no se defendió con palabras.
Su oración fue silenciosa, su clamor fue profundo, su dolor no fue un espectáculo. Pero su fe, su perseverancia, su humildad y su fruto fueron tan poderosos que marcaron generaciones. El hijo que Dios le dio fue un profeta que cambió el rumbo de Israel. Y todo comenzó con una mujer silenciosa, pero firme. Una mujer que no tenía voz ante los hombres, pero tenía oído en el cielo. Porque el fruto no necesita ruido para ser verdadero. Solo necesita raíces profundas. En un mundo que busca resultados rápidos, reconocimientos visibles, logros que se puedan publicar, Dios sigue trabajando en lo oculto. Él sigue formando vidas que dan frutos sin necesidad de aplausos. Porque el fruto que más permanece es el que ha sido cultivado en secreto, regado con lágrimas, podado por la obediencia, madurado por el fuego del proceso. Ese fruto es el que resiste la crítica, la soledad, la falta de reconocimiento. Ese fruto es el que revela si nuestra fe es auténtica. Y cuando ese fruto aparece, cuando otros lo prueban y se nutren de nuestra vida, entonces descubrimos que ser admirado no es cuestión de fama, sino de esencia, porque lo que viene de Dios se reconoce. Incluso cuando no se menciona el fruto del Espíritu, no puede ser producido por la carne. Puedes aparentar por un tiempo, puedes impresionar por una temporada, pero la vida siempre revelará lo que verdaderamente portas. Y ahí es donde muchos se dan cuenta de que no se trata de cuán elocuente eres, sino de cuánto has sido transformado. El dominio propio no se ve en la plataforma, se ve cuando nadie te aplaude. La mansedumbre no se nota en los sermones, se nota en los desacuerdos. El amor no se mide por lo que dices, sino por cómo sirves cuando no hay recompensa. Y el gozo verdadero no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Dios. Esos frutos no se compran, no se heredan, no se fingen, se forman, y solo pueden formarse en la intimidad, en la perseverancia, en la rendición diaria. Por eso, si hoy anhelas ser alguien verdaderamente admirable, no busques la aprobación del mundo, busca permanecer en la vid. Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. La clave no está en hacer más, sino en estar más con él. No es agitarte en 1000 actividades, es enraizarte en su presencia. Y cuando eso sucede, el fruto vendrá, sin forzarlo, sin presionarlo, sin manipularlo. Vendrá porque la vida de Dios en ti no puede quedarse estéril. Vendrá porque la semilla que Él plantó no puede morir si tú permaneces. Y tal vez tú no ves resultados inmediatos. Tal vez nadie te felicita, nadie te menciona, nadie te reconoce. Pero no estás llamado a producir fruto para los hombres, sino para glorificar al Padre. Y el fruto que glorifica al Padre no siempre es el que todos ven, pero siempre es el que permanece. A veces ese fruto es una paciencia que sostiene una familia. A veces es una bondad que transforma un ambiente hostil. A veces es una fidelidad que rompe cadenas generacionales. A veces es un perdón que sana a toda una generación. Y cuando tú das ese fruto en silencio, Dios lo celebra en lo alto. Aunque en la tierra nadie lo note, el cielo está escribiendo tu historia con tinta eterna, porque el fruto verdadero es eterno. No se marchita, no se desvanece, no depende del clima, ni de las estaciones, ni de los escenarios. Depende de la raíz. Y si tu raíz está en Cristo, aunque venga el viento, aunque venga la sequía, aunque vengan las pruebas, seguirás dando fruto. Y ese fruto será el testimonio más fuerte de tu vida, porque hablarán de ti no por lo que dijiste, sino por lo que sembraste, no por lo que mostraste, sino por lo que dejaste. Y esa es la admiración que el Espíritu Santo produce, no la que te hace popular, sino la que te hace permanecer, y cuando tu vida se convierte en tierra fértil para Él. Espíritu, el fruto es inevitable. Y ese fruto es la voz más alta, el sermón más constante, el milagro más silencioso. Porque alguien que ama sin esperar, alguien que sirve sin exigir, alguien que permanece sin reconocimiento,
es alguien que ha sido verdaderamente transformado. Y esa transformación es lo que el mundo está esperando ver, no solo en los templos, sino en las casas, en las calles, en los trabajos, en los lugares donde nadie predica, pero donde el fruto puede hablar por ti. Porque cuando portas el fruto del Espíritu, no necesitas convencer a nadie. Tu vida ya es una evidencia viva de que Dios habita en ti, y eso, por sí solo, es más que suficiente. Hay una clase de autoridad que no depende de un micrófono, ni de un título, ni de una posición visible. Es una autoridad que no se impone, que no grita, que no se defiende, y sin embargo, cambia atmósferas, doblega argumentos, conmueve corazones. Es la autoridad que emana de una vida escondida en Dios. La autoridad de aquel que ha aprendido a caminar en quietud, confiando no en su voz, sino en la voz que lo respalda desde el cielo. Esa autoridad no se puede fingir ni forzar, porque no nace de la carne, sino del Espíritu. Es la autoridad que llevaba Jesús cuando, en medio de la tormenta, se levantó y dijo: «Calla, enmudece», y el viento obedeció. No hubo gritos, no hubo desesperación, solo una palabra desde una paz interior indestructible. Y ese es el secreto. Cuando la paz gobierna el corazón, la autoridad fluye sin esfuerzo. La verdadera autoridad no es agresiva, es firme. No necesita alzar la voz, porque su raíz está en la obediencia. El que ha aprendido a someterse a Dios tiene poder para resistir al enemigo, no porque sea fuerte, sino porque está alineado. El alma tranquila, el corazón rendido, la mente que ha sido renovada por la palabra, se convierte en un instrumento de gobierno espiritual, no porque se imponga, sino porque ha aprendido a confiar. La quietud en el espíritu no es pasividad, es madurez. Es esa postura interna que dice: sé quién me llamó, sé en quién he creído y sé que Él pelea por mí. Esa certeza no se proclama a gritos, se vive en silencio, y cuando se vive, se siente. Porque la autoridad espiritual verdadera transforma sin presión, persuade sin manipulación, guía sin controlar. En el Antiguo Testamento, vemos cómo Eliseo, el profeta sucesor de Elías, caminaba con esa clase de autoridad. No era un hombre escandaloso, no hacía alarde de su poder, no buscaba atención. Pero cuando hablaba, el cielo respondía. Cuando oraba, los milagros sucedían. Cuando permanecía en silencio, la gente sentía que Dios estaba presente. Su autoridad no venía del ruido, venía de la comunión. Había estado con Dios y eso era suficiente. Porque cuando uno ha estado verdaderamente en la presencia de Dios, no necesita convencer a nadie. El peso de lo eterno se percibe en cada gesto, en cada decisión, en cada palabra. Y esa es la autoridad que marca generaciones. Vivimos días donde muchos buscan ser escuchados, pero pocos aprenden a callar. Donde muchos quieren ser seguidos, pero pocos están dispuestos a seguir. Donde hay demasiadas voces, pero poca verdad. En medio de ese ruido, el Señor está levantando una generación que no necesita plataformas para ser relevante. Personas cuya quietud interior será más poderosa que cualquier tendencia, cuyo testimonio hablará más alto que sus opiniones, cuyo caminar constante y firme será la respuesta que otros estaban esperando. Porque cuando tú portas la presencia de Dios, la autoridad no es un accesorio, es una consecuencia. No necesitas buscarla, te acompaña. No necesitas defenderla, se manifiesta sola. Porque el que ha muerto a sí mismo no necesita luchar por su lugar. Sabe que el que lo llamó lo sostendrá. Y esa clase de autoridad nace en la intimidad. Las madrugadas donde nadie te ve, en las lágrimas derramadas en secreto, en las decisiones que tomas por obediencia cuando nadie más las entiende. Es ahí donde el Espíritu Santo te forma, te pule, te alinea, y cuando llega el momento, Él mismo te posiciona. No para que te exhibas, sino para que lo representes, porque
El que ha aprendido a callar delante de los hombres, ha aprendido a hablar con el cielo. Y el cielo respalda a los que no buscan su propia gloria, sino que viven para reflejar la de Dios. Esa es la autoridad que no se disuelve con la crítica, que no se tambalea con la oposición, que no se apaga con el olvido. Es la autoridad que nace del quebranto, que se fortalece en la fidelidad, que se sostiene en la verdad. Tal vez tú no te sientes fuerte. Tal vez no te consideras una persona influyente, ni tienes palabras elocuentes, ni sabes cómo impactar a otros. Pero si has aprendido a depender del Señor, si caminas en integridad, si mantienes tu corazón limpio delante de Él, entonces hay una autoridad espiritual que te acompaña. Y aunque no lo veas, otros lo perciben. Se manifiesta en tu manera de actuar, en la forma en que atraviesas las tormentas, en cómo respondes cuando eres herido, en tu paz en medio del caos. Porque la verdadera autoridad no se nota cuando todo está bien, se revela cuando todo se sacude. Y ahí, cuando otros pierden el control, tú te mantienes firme, no por orgullo, sino por confianza. No por autosuficiencia, sino por certeza de que no estás solo. La autoridad espiritual no busca controlar, busca liberar. No busca atemorizar, busca consolar. No busca dominar, busca restaurar. Y cuando esa autoridad fluye desde un corazón que ha sido transformado, el impacto es profundo. Los ambientes cambian, las personas se abren, los corazones duros se ablandan, no por imposición, sino por testimonio. Porque cuando Dios habla a través de alguien, no importa cuán baja sea su voz, esa voz lleva peso de eternidad. Y eso no se puede fabricar, solo se puede recibir. Es un regalo que se entrega a los que caminan en obediencia, a los que no buscan la admiración del mundo sino la aprobación del Padre. Y quizás tú has estado en silencio mucho tiempo, has sido fiel en lo oculto, has soportado sin quejarte, has amado sin recompensa, has perdonado sin justicia, has servido sin reconocimiento y te has preguntado si vale la pena. Pero hoy el Señor te dice, sí, vale la pena, porque en ese silencio Él ha estado forjando una autoridad que el mundo no entiende, una autoridad que no necesita nombre, ni púlpito, ni fama. Solo necesita un corazón dispuesto, porque en ese corazón Él puede reinar. Y cuando Él reina en ti, no hay fuerza humana ni demoníaca que pueda detener lo que Él hará a través de tu vida. Y entonces, sin que lo busques, otros comenzarán a verte de manera distinta. No porque cambiaste por fuera, sino porque el cielo ha marcado tu interior con una unción que no se puede ocultar. Y esa unción habla incluso cuando tú no lo haces. Hay una dimensión del reino de Dios que pocos desean habitar, pero que es precisamente donde el cielo derrama su mayor favor, el lugar oculto. No es una cueva de abandono, ni una prisión de castigo, sino umbral sagrado donde Dios forma, prueba, fortalece y honra. La persona verdaderamente admirada no es la que más brilla delante de los hombres, sino la que ha sido probada en el secreto, refinada en la soledad, y que ha elegido seguir siendo fiel incluso cuando todos los aplausos cesan, porque no hay corona sin cruz, no hay honra sin quebranto, no hay gloria verdadera sin antes haber morado en el anonimato santo, donde Deus forja os seus escollidos. Colosenses 3:3 declara con autoridad, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando el alma entra en esa dimensión de rendición total, ya no necesita reconocimiento humano para saber que es amada, ya no necesita validación terrenal para avanzar, ya no depende de la visibilidad para impactar, porque el que vive escondido en Cristo se convierte en carta viva del cielo, abierta ante los hombres, aunque nunca pronunciada por los grandes. María de Betania, por ejemplo, no tenía un ministerio público, no predicaba en sinagogas, no escribió libros, pero su devoción silenciosa, su entrega total, su perfume derramado a los pies de Jesús, la convirtieron en un testimonio eterno. Jesús dijo que lo que ella hizo sería recordado para siempre.
no por lo que dijo, sino por lo que fue, no por su plataforma, sino por su pureza. E esse é o segredo que o mundo moderno esqueceu. Aquilo que é feito diante de Deus, ainda que ninguém veja, permanece para sempre. É fácil brilhar quando se tiene luz artificial. Difícil es resplandecer cuando todo está oscuro y aún así decides seguir adorando. Es sencillo ser fuerte cuando todo está a tu favor. Difícil es mantenerte firme cuando todos te esquecen. Y mesmo así decides continuar de pie. Pero es precisamente ahí donde el cielo repara en ti. Porque mientras otros buscan ser vistos, tú solo deseas permanecer fiel. Mientras outros lutam por espaço, você se esconde na vontade de Deus. E nesse esconderijo sagrado, Deus escreve as histórias mais poderosas. Não com tinta humana, mas com glória eterna. Porque no lugar onde o orgulho morre, nasce a glória que não se corrompe. E quando na vida ha sido totalmente entregada, quando já não vive para si, mas para aquele que a chamou, algo muda na atmosfera. Já não importa o tempo, nem o lugar, nem a posição. Importa apenas obedecer. E é essa obediência silenciosa, constante, sincera, que move os céus. A glória que habita no interior do homem ou da mulher que caminha com Deus não precisa de megafones. Basta sua presença. Basta seu espírito manso. Basta sua fidelidade diária. E mesmo que ninguém perceba, o céu está tomando nota. O mundo pode esquecer, mas Deus jamais esquece aquele que escolheu viver escondido nele y Hay. Una gloria que no grita, que no reluce en los escenarios, pero que cambia el mundo. Es la gloria del Espíritu Santo manifestada a través de vasos que no buscan protagonismo, sino rendición. Es la gloria que habita en quienes han muerto a sí mismos, en quienes aman sin hablar, sirven sin ser vistos y obedecen sin condiciones. Esa gloria no se impone, se revela. Esa gloria no se fabrica, se porta. Y cuando alguien ha sido transformado por esa gloria silenciosa, ya no necesita demostrar nada, porque el mundo ve a Cristo en su vida. Y eso es lo que realmente transforma. Hay madres que nunca fueron a púlpitos, pero sus lágrimas sostenidas delante del altar han salvado generaciones. Hay hombres que nunca predicaron en público, pero cuya integridad silenciosa ha sido faro en sus hogares. Hay ancianos que ya no tienen fuerza para hacer grandes cosas, pero su fe inquebrantable sigue irradiando luz. Hay jóvenes que eligen consagrarse cuando todos eligen el placer. Y todo eso es admirado por el cielo, porque son vidas marcadas por la gloria que no se ve, pero que se sente. Gloria que não se aplaude, mas que faz o inferno tremer. Glória que nasce quando decidimos morrer para nós mesmos e viver apenas para Deus. E tu que talvez te sientes olvidado, ignorado, escondido, hoy el Señor te dice: yo veo tu entrega, yo veo tu fidelidad, yo veo lo que haces cuando nadie más lo ve. Y en el tiempo señalado, mi gloria será revelada en ti. Porque los que deciden habitar en el lugar secreto serán honrados en lo alto. Y esa honra no es aplauso, es propósito cumplido, es paz inexplicable, es legado eterno, es recompensa que no se oxida. Es una gloria que no termina con los años, sino que crece, madura, permanece, y llegará el día, escucha bien, llegará el día en que todo lo que hiciste en silencio será luz para los que andan en tinieblas. Todo lo que sembraste sin esperar nada, germinará en campos que no imaginabas. Todo lo que callaste por amor, será exaltado por Dios, porque así es Él, fiel, justo, amoroso, y jamás se olvida de los que lo buscan con corazón limpio, alma rendida y espíritu humilde. Oremos juntos, Señor amado, Dios de lo oculto y de lo eterno. Hoy venimos ante ti con un corazón rendido, quebrantado, sediento de tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que arranques de nosotros todo deseo de vanagloria, toda necesidad de aprobación humana,
toda ambición que no nace del cielo. Queremos vivir para ti, aunque nadie nos vea. Queremos servirte en lo secreto, aunque nadie lo aplauda. Queremos portar esa gloria silenciosa que transforma sin ruido, que impacta sin forzar, que permanece sin desvanecerse. Santifica nuestros corazones, limpia nuestras motivaciones y danos la gracia de ser instrumentos tuyos en lo pequeño, en lo escondido, en lo eterno. Que cada paso, cada palabra, cada acto de amor sincero sea semilla sembrada para tu gloria, y que al final de todo, cuando ya no quede nada más por decir, se diga de nosotros: vivieron para Cristo, y su vida habló más que 1000 sermones. En el nombre de Jesús, amén.